SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Borrasca diplomática a la vista por estas palabras del presidente de México, López Obrador, esta tarde pidiendo poner en pausa las relaciones entre su país y España porque dice que España ha saqueado a México gracias a una supuesta relación de las élites de los dos países. Señala también a empresas españolas y les dice que no quiere que se vea a México como tierra de conquista. Esto es lo que ha dicho López Obrador esta tarde. Eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría, hasta nos tardáramos en que se normalizara, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como 3 sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, nos saqueaban. Entonces, vale más darnos un tiempo. A lo mejor ya, cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. Esto es lo que dice López Obrador, presidente de México. El gobierno español ¿responde algo? ¿Hay alguna contestación a estas palabras de López Obrador pidiendo poner en pausa las relaciones entre los dos países? Pablo Morán, jefe de internacional de la cadena SER, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Habrá respuesta. Exteriores está estudiando el contexto de estas declaraciones que se producen en un momento de franca mejoría de las relaciones bilaterales después de un tiempo, sí, de tensión que partió de la carta que López Obrador envió al rey en 2019 para exigirle un perdón por los desmanes. Esas críticas y esa exigencia se fueron repitiendo ya en público, pero todo cambió hace pocos meses cuando España concedió el plácet a su nuevo embajador. Entonces López Obrador dijo que quería restablecer las relaciones con plenitud y hoy ciertamente vuelve a sorprender con estas palabras que se estudian ya en Exteriores y a las que habrá respuestas siempre en línea con los intereses de España en su conjunto. El ministro Álvarez asiste a esta hora, hace un minuto que lo ha tuiteado, a una reunión de los ministros de Exteriores y de Sanidad en Lyon. Nos vas contando esta noche, Pablo, hasta ahora. Hasta ahora. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana se rompe el dominio del anticiclón y un frente cruzará el norte de la península. Hará aumentar la nubosidad en todas las comunidades, pero aún va a hacer sol la mayor parte de mañana, jueves. Solo en Galicia va a llover ya durante la mañana. A lo largo de la tarde esta lluvia se extenderá por todo el Cantábrico y norte de Castilla y León, con mucho cantidades alrededor de los 20 litros por metro cuadrado y temperaturas de aumento sin cambios significativos, ambiente frío mañana primeras horas de invierno, durante la tarde, allí donde luzca el sol, la sensación todavía será de ambiente agradable. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, a las 9, semifinales de Copa del Rey, partido de ida, juegan en Vallecas el Rayo Vallecano y el Betis. Enseguida estamos allí para ver cómo salen los equipos y en la próxima madrugada, protagonismo español en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Queralt Castellet va a participar en la final de Snow Medio Tubo, ha llegado con la 4ª mejor marca y es una de las favoritas para colgarse un metal, y también Lucas Eguíbar, que debuta en la prueba de Snowcross y está entre los favoritos a medalla. Empieza hora 25. 17 años. Se llamaba Claudia, era de Totana, en Murcia, no había llegado a la mayoría de edad, aún era menor y ya es una de las víctimas de violencia de género más jóvenes de la historia reciente en España. Su exnovio, de 19, ha confesado esta tarde haberla matado. Los investigadores han encontrado el cuerpo de la chica acuchillado en el trastero de casa de él. No constaban denuncias previas. El exnovio no tenía antecedentes, ella no era usuaria de los servicios de atención a las víctimas de violencia machista, forma parte de esas víctimas de la violencia que quedan por debajo del radar de las instituciones, por tanto, es el tercer crimen en lo que va de año. En 8 de cada 10 casos, las mujeres asesinadas por sus parejas o sus ex no habían denunciado antes a sus asesinos, según la estadística del Ministerio de Igualdad. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. 14 adolescentes de 15, 16 y 17 años han sido asesinadas en España por sus novios o exparejas desde que existen estadísticas oficiales, desde 2003.
3 de ellas en los últimos 3 años, periodo en el que se ha producido un importante retroceso en la concienciación social sobre la violencia de género. En 2019 era un problema grave para más del 6% de la población. Hoy ese porcentaje ha caído al 0,5% y entre la población joven el panorama todavía es peor, según el experto Miguel Lorente. El último barómetro del Centro Reina Sofía recoge cómo el porcentaje de chicos que considera que la violencia de género no existe, que es un invento feminista, ha aumentado un 40%, reproduciendo exactamente el mismo mensaje que reproduce la ultraderecha. Ese negacionismo que lo que hace es darle espacio a la violencia de género para que se lleve a cabo sin una posición crítica que la cuestione y que impida que siga avanzando hasta el homicidio. Los informes del Consejo General del Poder Judicial, el grupo de edad en el que más aumentan las denuncias es el de las jóvenes de 15 a 18 años. Lorente reprocha a las autoridades no hacer lo suficiente en el ámbito educativo y permitir incluso que la extrema derecha plantee el PIN parental para evitar que los menores reciban formación contra la violencia y el maltrato. Sobre la violencia tenemos una noticia de última hora. Saben ustedes cómo el sábado pasado fue un día especialmente negro en cuanto a la violencia en las calles de Madrid, con 3 apuñalamientos, uno de ellos con resultado de muerte. Les hemos contado hace una hora cómo la policía tiene ya identificados a los autores del apuñalamiento de la muerte del menor que murió en Atocha, pero a esta hora les podemos contar, Alfonso Ojea, buenas tardes. Buenas tardes, que Aymar. El autor de otro de los apuñalamientos está relacionado con la red de prostitución de menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que se destapó hace un mes. Así es, el alias Chucky, miembro de los Dominican Don't Play, ya fue detenido en esa red sobre prostitución de menores que desarticuló la policía hace casi un mes. Fue detenido, puesto en libertad debido al grado que tenía de integración en esta banda, y hoy hemos conocido hace unos minutos que efectivamente es uno de las 2 personas detenidas por el acuchillamiento, por el presunto acuchillamiento a un chico de 25 años el pasado sábado en el barrio de Usera, en un parque del barrio de Usera, Aymar, donde habitualmente se habían producido ya enfrentamientos entre los Dominican Don't Play y los trinitarios. Pero en el caso de Chucky, efectivamente fue detenido en esa operación sobre la red de prostitución de menores. Hay un barrio de Madrid, San Cristóbal de los Ángeles, en la zona sur, en la que la investigación de esta red de prostitución de menores sitúa como el lugar en los que los Dominican Don't Play gestionaban esos servicios sexuales. Esto es lo que sabemos acerca de uno de esos apuñalamientos, pero el otro, Alfonso, el apuñalamiento que terminó en la muerte de un chaval de 15 años, apuñalado con un machete. Nos contabas a las 7 que los policías tienen ya identificados a los autores, que también son de esa banda, de Dominican Don't Play. Así es, los agentes del Grupo de Homicidios y de la Brigada Provincial de Información ya tienen los rostros, las caras de los presuntos responsables del apuñalamiento. Es un grupo en el que policialmente, Aymar, interesan algunas personas a las que los testigos, sin ningún género de dudas, esto que quede claro, han identificado ya como autores materiales de la puñalada. El resto habría participado también en ese ataque. Las imágenes han sido obtenidas de la red de cámaras de seguridad públicas y han sido los dispositivos que ha utilizado para esa identificación la policía. Pasaba muchísima gente el sábado por la noche por la calle Atocha de Madrid, pero el ataque es evidente en esas imágenes y además llevó su tiempo. Queda aún por aclarar qué sucedió a esa hora, a la hora del acuchillamiento, y en las anteriores, en las redes sociales, si habían quedado para enfrentarse. Las detenciones, eso sí, aún no se han practicado, pero qué duda cabe que el cerco se está estrechando lentamente sobre los presuntos responsables. Alfonso, gracias, buenas noches. Hasta luego. La sintonía que se vio entre el gobierno y los agentes sociales por la reforma laboral no se ha trasladado o no completa a la subida del salario mínimo, porque la patronal se ha descolgado. El gobierno y los sindicatos han pactado sin la patronal, que se ha negado a negociar ningún tipo de subida. El gobierno y los sindicatos han pactado una subida del salario mínimo a 1.000 euros al mes. 1.000 euros en 14 pagas. Esa cifra simbólica que aumenta en 35 euros al mes lo que se estaba cobrando ahora, lo que se pactó en septiembre del año pasado. Así que gobierno y sindicatos celebran. Esta medida la patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es romper un techo que parecía que se hacía difícil romper. Y parecía difícil romperlo fundamentalmente por la obcecación de la patronal, una subida que va a afectar de manera fundamental a las mujeres.
a las trabajadoras de nuestro país que trabajan en los sectores más precarizados. La patronal dice que no se suma porque ahora no toca subir el salario mínimo. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, en Hora 14. Nosotros lo que hemos dicho que en estos momentos las circunstancias temporales, pues, y lo que estamos sufriendo, ¿no?, con la pandemia, pues que no están las condiciones en la economía, en las pequeñas empresas y los autónomos, que son los que engloban prácticamente el salario mínimo, ¿no? Aunque no cuente con el visto bueno de la patronal, la subida va a ir al Consejo de Ministros, se va a aplicar de manera retroactiva además a partir del 1 de enero. Trabajo calcula que se van a beneficiar casi 2 millones de trabajadores. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es el retrato robot de las personas, de los trabajadores que se van a beneficiar de esta subida del salario mínimo? Alejandra de la Fuente. Así es, se calcula que 1.800.000 trabajadores se beneficiarán de la subida del salario mínimo. De ellos, 1,5 millones trabaja a tiempo completo, mientras que 300.000 lo hacen a tiempo parcial. Por edades son los jóvenes de entre 16 y 24 años los que más cobran este salario, concretamente el 31% de ellos. Y si lo diferenciamos por sexos, son las mujeres las que más lo perciben. 835.600 mujeres frente a 682.600 hombres. Por sectores, la agricultura es la actividad en la que más se paga este sueldo, con un 40,5%, seguida del sector servicios con un 11%, por lo que podríamos decir que el retrato robot sería el de una mujer joven que trabaje en el sector agrícola. Hoy la banca ha contestado al pensionista Carlos San Juan, que es el impulsor de la campaña para que los bancos mejoren o den facilidades a las personas mayores para usar sus servicios, el mismo que ayer entregó 600.000 firmas en el Ministerio de Economía exigiendo medidas. Hoy la banca ha respondido que sí, que van a tomar medidas, que dicen que van a hacer un plan de choque, lo llaman ellos, aunque no concretan cuáles son esas medidas. José María Roldán es el presidente de la Asociación Española de Banca. Insisto, buscar soluciones que sean un poco de choque, que permitan solventar la tensión que tenemos, y medidas de medio y largo plazo que permitan, digamos, poner soluciones más estructurales. En definitiva, las soluciones de choque, de alguna manera, tendrán que ser facilitar el acceso a la provisión de servicios bancarios a esas franjas de edad. El Parlamento de Andalucía ha aprobado esta tarde que se empiece a tramitar la legalización de regadíos que hasta ahora eran ilegales en 1.400 hectáreas del Parque de Doñana. Parque que es patrimonio de la humanidad y que está en una situación cada vez más crítica por la falta de agua. Pero la derecha andaluza, PP, Vox y Ciudadanos, han votado hoy a favor de este proceso que terminará legalizando esas 1.400 hectáreas de regadíos ahora mismo ilegales. Y el PSOE no ha votado en contra. El PSOE se ha abstenido, a pesar de que hoy mismo la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, del PSOE, había mandado una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, criticando muy duramente esta legalización de los regadíos. Pero su partido se ha terminado absteniendo en el Parlamento andaluz. Allí en la Cámara está Ana Fernández. El texto de la proposición de ley aprobada esta tarde dice que el cambio de los suelos forestales a agrícolas regables no supondrá una mayor presión sobre los recursos hídricos del entorno de Doñana, sino que esos cultivos agrícolas dependerán de que haya agua disponible suficiente y en especial del desarrollo de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado. Así lo ha querido recalcar el diputado del PP, Manuel Andrés González. Esta modificación no da derecho a aguas, solo da derecho a tener posibilidad de acceder a ella una vez que por parte del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, se proceda a ejecutar las obras de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva. Para la izquierda, la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox es un engaño electoral a los agricultores a los que prometen un agua que no hay. A pesar de eso, el PSOE ha decidido abstenerse y ofrecer diálogo porque en Doñana, ha dicho su portavoz Mario Jiménez, no se puede entrar como elefante en cacharrería. Gracias, Ana. Eso en Navarra, eso en Andalucía. Y ahora nos vamos a Navarra, porque UPN, Unión del Pueblo Navarro, finalmente ha decidido esta tarde suspender de militancia a los 2 diputados que se saltaron la disciplina de voto en la convalidación de la reforma laboral, Sergio Sayas y Carlos García Danero. Estuvieron a punto de tumbarla, votaron en contra de la reforma a pesar de que su partido les había dejado en claro que tenían que votar a favor. Hoy los han suspendido de militancia durante 2 años y 6 meses y ahora ellos tienen 5 días para presentar alegaciones. Radio Pamplona, Fernando Nieto, buenas tardes. Buenas tardes. 6 días después de la sorprendente votación se acaba de pronunciar ese Comité de Garantías de UPN ante la decisión de expulsión tomada antes por el Consejo Político y la Ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro. Pero ojo, lo que plantea el Comité de Garantías no es una expulsión definitiva,
definitiva, sino temporal, de 2 años y medio e inhabilitación para ejercer cargos orgánicos o electos. Medida para Sergio Sayas y para Carlos García Danero, con quien acabamos de hablar. Dice García Danero, en la práctica esto es una expulsión definitiva. Me parece desproporcionada, ¿no? Porque al final, como la suspensión, o sea, como la expulsión con los estatutos en la mano no cabía, pues lo que han hecho ha sido hacer una expulsión en diferido, ¿no? Porque al final es una sanción absolutamente desproporcionada que te niega todos los derechos como afiliado y por lo tanto es como si te hubieran expulsado. Afirma que el acuerdo que les han trasladado es un despropósito, van a presentar alegaciones, hay un periodo de 5 días y no descartan recurrir a la justicia ordinaria. Ahora, paso a paso, dice García Danero. Y el PP ha vuelto a ir hoy a Bruselas a criticar al gobierno central por el plan de recuperación, por el reparto de los fondos europeos, que es un plan que tiene el visto bueno precisamente de la Comisión Europea. Hoy los viajeros han sido varios alcaldes del PP, encabezados por Martínez Almeida, para criticar el reparto de fondos. La Comisión Europea, Griselda Pastor, se ha limitado a hacer acuse de recibo. Buenas tardes. Bueno, hay que decir que la Comisión Europea como institución no ha hecho nada, ¿no? Que Margaritis Esquinas, el primer vicepresidente, quien les ha recibido, es el hombre fuerte del Partido Popular y el hombre más cercano al Partido Popular Español que hay en el equipo von der Leyen. Margaritis Esquinas tiene un mandato vinculado al modelo de vida europeo y además a la política sobre inmigración. Nada que ver con el reparto de fondos de recuperación, pero según el alcalde Almeida tiene sentido ser recibidos por Esquinas porque en su mandato está la democracia y un reparto no igualitario de fondos es un reparto no democrático. Pues, ¿por qué no? Después han ido al Europarlamento, donde ante todo ellos esperan que su grupo político europeo hagan una vigilancia extrema de la gestión del gobierno español. Tanto nosotros también confiamos, desde luego, en que dentro del Partido Popular Europeo se puedan adoptar las acciones, en su caso, que procedan para defender la mejor gestión. Son sus declaraciones ante los periodistas, ante los que no ha comparecido ningún representante institucional. Y a esas críticas del PP acaba de contestar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Soria. Y por eso planteamos desde el principio, desde el gobierno de España con otros gobiernos de Europa, la necesidad de hacer un gran plan Marshall, que son los fondos europeos. Una extraordinaria oportunidad para reindustrializar y cambiar nuestro modelo productivo. ¿Y qué es lo que hace el PP? Pues lo que ha hecho siempre que está en la oposición. A Felipe le llamaron pedigüeño y a mí, pues en fin, si no me llaman eso, me llaman algo parecido. Se equivocaron entonces y se equivocan hoy. Estos fondos europeos son una gran oportunidad para... Palabras de Pedro Sánchez, como digo, esta tarde en la campaña electoral para las elecciones autonómicas de este domingo. No es casual que Sánchez haya ido hoy a Soria. Está el PSOE intentando que no le haga mucho daño en esa provincia la candidatura de Soria ya. Pedro Sánchez, hace unos minutos. En estos últimos días ya queda muy claro, meridianamente claro, cuáles son las opciones. O un gobierno del Partido Popular con Vox, o gana el cambio con el Partido Socialista y Luis Tudanca. Las opciones son bien claras. En el PP, tras el despliegue de ayer de Díaz Ayuso, hoy Pablo Casado ha intentado recuperar el protagonismo en campaña, refiriéndose a la subida del salario mínimo como un anuncio electoral. Está haciendo anuncios con la billetera de todos los españoles y ahora lo hemos vuelto a ver. En una semana han anunciado lo de la paguita para los pensionistas en un mitin, infraestructuras para provincias castellanos y leonesas en otros mítines y ayer un PERTE agrícola y también la subida del SMI, curiosamente en plena campaña electoral. El papelón de Casado es qué hacer con Vox a partir del lunes, sabiendo que si el PP tiene opciones de seguir gobernando Castilla y León va a ser sumando con Vox. No se contempla ningún otro escenario, no hay ninguna encuesta que diga otra cosa. Y eso es un dolor de cabeza para el PP, pero también para Vox, que tiene por delante otras muchas elecciones autonómicas, locales, después generales, a las que ya no sería lo mismo presentarse como la derecha rebelde, la derecha outsider, si ahora entra en el gobierno de Castilla y León y tampoco hace gran cosa, o consigue que se haga gran cosa en los primeros meses. De momento lo que están haciendo en Vox muy sutilmente es empezar a rebajar expectativas. Carolina Gómez. Sí, buenas tardes, Aimar. En Vox admiten que Castilla y León es una plaza complicada para ellos, con una población envejecida y muchos pueblos pequeños donde se usan poco las redes sociales, que es su principal canal de comunicación. Aún así creen que el resultado del domingo será favorable. Los datos que manejan le sitúan en el 15% de voto, con representación en todas las provincias menos en Soria. Creen que obtendrán varios procuradores en Valladolid, Burgos y León. Fuentes del máximo nivel reconocen que Abascal
Abascal tiene las mismas ganas que Pablo Casado de que Vox entre en el gobierno. Ninguna. Saben que la gestión pesa, les ata y preferirían llegar intactos a la próxima cita con las urnas, a Andalucía. Pero el Partido Ultra reconoce que el Partido Popular en Madrid capital les tomó el pelo con el acuerdo programático que no se cumplió y temen que una parte del electorado no entienda su renuncia constante a entrar en los gobiernos. Así que Vox no descarta en este momento exigir al PP la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. La decisión dependerá de la fuerza que obtengan en las urnas este domingo. De cara a las elecciones de este domingo, esta noche se celebra el último debate de la campaña electoral. Se lo vamos a ir contando aquí en Hora 25. Más allá de la política, en la crónica judicial, Irene Montero y Pablo Iglesias han declarado hoy en el juicio contra el redactor de OK Diario, acusado de acosar a sus dos de sus 3 hijos cuando eran bebés. La Fiscalía pide 1 año de cárcel para este periodista. La ministra y el exvicepresidente han contado que sintieron miedo cuando el redactor se presentó durante días en la casa de la mujer que cuidaba a sus bebés. Pedro Jiménez. Irene Montero y Pablo Iglesias llegaban puntuales a su cita con el juzgado y a la entrada pedían justicia. Asumimos cosas que se puedan hacer contra nosotros, que se han hecho y que se seguirán haciendo, pero contra los hijos no todo vale. Así que confiamos en la justicia y que se haga justicia para proteger a nuestros hijos frente al acoso. Estoy como padre de 2 niños. Lo único que espero es que se haga justicia y que esto no le ocurra a nadie. Después declaraban como testigos y decían que sintieron miedo por el acoso de un periodista de OK Diario a sus hijos durante un mes en 2019. Alejandro Entrambas-Aguas acudía al domicilio familiar, llamaba, hablaba con vecinos, frecuentaba zonas comunes hasta que consiguió el teléfono de la cuidadora, que acabó renunciando al trabajo por la presión que tuvo que soportar. Ella y los niños. Dice el fiscal que pide 1 año de cárcel, que con su actitud provocó un cambio en las rutinas de los menores, tanto en los horarios, lugar de entrega y recogida, como en el lugar de ocio, al dejar de salir al exterior por temor a no ser capaces de preservar su seguridad e intimidad. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Más de 600.000 firmas ha entregado el jubilado Carlos San Juan en protesta por el abandono de los bancos que sufre la gente mayor, porque se le cierran las sucursales en los pueblitos, porque no se la atiende cuando tiene dificultades en el manejo de la tecnología, porque se siente, con toda razón, excluida. Ante ese éxito popular, la patronal bancaria ha vuelto a hacer el ridículo. Promete un plan coordinado, pero voluntario, de los bancos para resolver el problema, sin concretar medidas, anunciando ya que no se aplicarán de la noche a la mañana, es decir, sin un compromiso tangible. O sea, quizás, el presidente de esa patronal, José María Roldán, encima se ha mofado de los cincuentones que protestan porque no quieren aprender la aplicación de su entidad bancaria, dice. Mientras desatendía y despreciaba la tercera edad, la gran banca ha multiplicado sus beneficios en 2021 hasta superar los 19.000 millones de euros. Pero ese no es el problema. Es mejor dar beneficios que arrojar pérdidas, que luego tenemos que salir al rescate. El problema es que el sector ha dedicado el grueso de esos beneficios a repartirlos como dividendos en vez de destinarlos a reservas para aumentar su solvencia o para financiar nuevas inversiones. También es problemático que solo sepa mejorar su rentabilidad aumentando despidos, casi 19.000 el año pasado, y cerrando sucursales, 2.488 en 2021. Sucursales que ya no atenderán ni a viejitos ni a cincuentones. Un consejo, Roldán: mejor callar que ofender. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.